Hemos estado estudiando el capítulo 32, hemos estado un poco entrando en el capítulo 33 del libro de Éxodo, y bueno, tiene mucha enseñanza, ¿no? Cada capítulo de la palabra, cada versículo, lo decíamos el jueves pasado, que la Biblia es como un limón jugoso, ¿no? Que hay que estrujarlo, y cada vez que estrujamos un pasaje de la Escritura, más aprendemos, más enseñanzas hay. Es tremendo. En el capítulo 32 y 33 nosotros vimos ciertas actitudes del pueblo de Israel que no agradaron a Dios y tampoco al líder, en este caso Moisés. Eh, por causa de estas situaciones del pueblo, Moisés en un momento tuvo que confesar a Dios el pecado de Israel cuando hicieron el becerro de oro, a pesar de que Moisés no participó de esto, todo lo contrario. Sin embargo, él intercedió igual por el pueblo, por su pueblo, y oró pidiendo perdón por su pueblo y por él, aunque él no estuvo en medio de todo esto, porque a Dios le agradaba la vida de Moisés, pero no del pueblo. Dios perdonó a su pueblo, pero el pecado que el pueblo había cometido tuvo consecuencias. Aquí nosotros vamos a ver un principio bíblico. Yo leí un comentario de la Biblia Caribe, Harper Caribe, muy interesante, que habla esto, ¿no? De este principio bíblico que dice que la culpa y el castigo pueden ser anulados por Dios, pueden ser borrados, mientras haya arrepentimiento, mientras haya confesión. Pero las consecuencias por la reacción, ¿no?, del pueblo, por las acciones, las consecuencias temporales del pecado pueden seguir todos los días de la vida. Y bueno, ejemplo de eso también es justamente Moisés. En una ocasión, y quizá ustedes recuerdan, cuando el pueblo reclamó por agua en el desierto, a Moisés Dios le dijo, en una ocasión le dice, golpea la piedra, golpea la roca y va a salir agua. Moisés lo hizo, salió agua y el pueblo bebió. Pero en esta ocasión, especialmente en Números capítulo 20, estando en otra situación similar, también el pueblo reclama por agua y Dios le dice a Moisés, habla a la roca y saldrá agua. Moisés, en el enojo por la soberbia, por la, ¿cómo se dice esto?, por la falta de fe del pueblo, Moisés, en lugar de hablar a la roca y pedirle agua, dice la palabra que también la golpeó en enojo. En el fondo lo que hace él es desobedecer la palabra de Dios, porque Dios le dijo, habla a la roca y va a salir agua. Y por causa de esta situación, más adelante, lamentablemente Moisés no alcanza a llegar a la tierra prometida. Y dice la palabra que él la vio de lejos. Hubo una consecuencia. Claro, él tenía el celo de Dios en su corazón y no podía entender cómo el pueblo no le quería creer a su Dios. Pero por causa de esta situación, como le digo, él desobedeció a Dios, pasó por alto eso tan importante que es escuchar la voz de Dios y se dejó llevar. Y esta consecuencia fue, como les digo, quedar fuera de pisar la tierra prometida. La culpa y el perdón son borrados de la persona cuando se comete un pecado, pero la consecuencia temporal, como les digo, perdura. Y eso tiene bueno, lamentablemente la consecuencia en nuestras vidas por estas situaciones. Bueno, luego, este es como un resumen un poquito de lo anterior, ¿no? Luego de este terrible castigo que también el pueblo de Israel vivió, este castigo que cayó al pueblo cuando tuvieron que beber del polvo de este becerro de oro y de las joyas, y bueno, vino después la muerte sobre estas personas. El luto que ellos llevaron primeramente fue por el hecho de saber de que Dios no iba a estar con ellos. Esto es capítulo 33 de Éxodo y el versículo 3.
por perder este contacto con Dios, esta comunicación, fue el tema de que ellos guardaron luto, pero también, por supuesto, por la pérdida de aquellos seres que ellos amaban, que por causa de su desobediencia perdieron también la vida. A través de esta situación, la consecuencia que vino al pueblo fue perder la posibilidad de tener una comunicación cercana con Dios, lamentablemente. Y ocurre lo siguiente, capítulo 33 de Éxodo y el verso 7. Dice la palabra, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto, para aclarar, no es el tabernáculo oficial, digamos, que después Dios en el capítulo 40 determina al pueblo. Este es un tabernáculo temporal, ¿ya? En que Dios estaba en medio del pueblo y se manifestaba en medio del pueblo. Luego que el pueblo falló, entonces Dios le dice a Moisés, Moisés mismo tomó esta determinación de sacar del medio del pueblo la presencia de Dios, eso era. Entonces ellos perdieron este beneficio maravilloso de tener a Dios mismo ahí en el campamento, con ellos. Con esta determinación, solamente Moisés tenía el privilegio de poder hablar con Dios directamente, cara a cara. Si uno lee el capítulo completo, se da cuenta. Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Y cómo mostraba su presencia al pueblo? La palabra dice que a través de una columna de nube que se colocaba justamente a la puerta de este tabernáculo. Cuando Moisés salía de su tienda, caminaba hacia el tabernáculo, dice la palabra que cuando Moisés entraba al tabernáculo, esta nube de Dios, en forma de nube, se ponía en la puerta de este tabernáculo especial. Y cuando esto sucedía, cada israelita, cada uno de ellos estaba atento, porque sabían que cuando la nube estaba puesta era la presencia de Dios. Y ellos, de alguna manera, entendían que ahí estaba Jehová. Y desde el lugar en que estaban, dice la palabra, ellos adoraban. Desde la puerta de su propia tienda, dice que ellos adoraban a Dios desde lejos. De alguna manera ellos buscaban quizás la mirada de Dios. De alguna manera ellos buscaban quizás hacer notar a Dios que estaban ahí y que había una actitud en ellos de sumisión, de arrepentimiento. De alguna manera ellos buscaban la aprobación de Dios, de su Dios, y buscaban sentir el perdón en su alma, en su corazón. Capítulo 33, verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La desobediencia a Dios, a lo que Él determina, produce distanciamiento de Dios. Cuando el pueblo falló a Dios, erró el blanco, ¿no? Entonces Dios se apartó de ellos. A Moisés le dijo, habla a la roca, él la golpeó y se produjo un distanciamiento con Dios. Cuando el pueblo dijo, espera en santidad, mientras Moisés iba a buscar las tablas de la ley, cuando Moisés iba a buscar la nueva constitución que hablamos, se produjo un distanciamiento, porque ellos adoraron un ídolo. El pecado en sí produce distancia de Dios. El pecado aleja incluso a los cristianos. El pecado aleja aún al cristiano de la presencia de su Señor. El jueves estudiábamos acerca del pecado. Bueno, martes, jueves hemos estado viendo esto. Y pecado en sí la palabra es amartía, del griego que significa errar el blanco. Cuando las personas hierran el blanco, cuando no se sujetan a lo que Dios ha establecido, se produce esta distancia. ¿Cuál era la conformidad de estos israelitas? Adorar desde lejos. De todas maneras, Dios daba una posibilidad, aunque fuera un poco lejana,
de mostrarse a ellos y de que ellos pudieran buscar acercarse a Dios de alguna manera para sentirse perdonados. Ellos no eran dignos de acercarse siquiera al tabernáculo, por lo menos de lejos, lo podían mirar. Solamente les quedaba a ellos esperar. Ellos dependían ahora de lo que Dios hablara, de lo que Dios dijera a su líder, a Moisés. En esta situación también estaba siendo probado su arrepentimiento. Dios miraba el corazón de ellos igual. Estaba siendo probado si realmente había un verdadero arrepentimiento de las cosas que habían hecho mal delante de Dios. Era un tiempo para ellos que les serviría para reflexionar en su propia vida y pesar sus acciones. Y esto es un buen ejemplo para nosotros hoy, ¿no? Debemos aprender también en momentos que sentimos que quizás estamos lejos de Dios, esa sensación, ¿no? Que a veces tenemos de que estoy lejos, estoy distanciado, que nos sirva para reflexionar. Yo no sé si ustedes han sentido esto, pero hay momentos en que se siente esta sensación de estar lejos o distanciados de Dios. Sentir ese vacío, no sé si a ustedes les ha pasado, si han sentido ese vacío cuando quieres orar y quizás no puedes. Cuando quieres cantar, orar, adorar y sientes como que no llega, como que no pasa el cielo raso. Una sensación que es desagradable, ¿no? Es penosa. Orar y no puedes. Cuando tu adoración sientes que no llega delante del trono de Dios. Cuando el canto al Señor, cuando tu canto al Señor pareciera sonar no afinado, espiritualmente hablando. Dios aprobaba a Moisés. Uno puede preguntar por qué Moisés sí podía estar en el tabernáculo y hablar con Dios. ¿Por qué sí podía hacerlo? Si él era un hombre, igual que todos. Porque Dios veía en Moisés a un siervo con un corazón contrito y humillado. Dios veía en Moisés a un hombre entregado, un hombre dispuesto totalmente para él, a un 100%, a un hombre que vivía para él, vivía para Dios, haciendo su voluntad. Moisés era un hombre que buscaba agradar a su Señor con toda su vida. Cuando uno reflexiona, de repente vemos la columna de nube a la puerta del tabernáculo de otros. Y es inevitable comparar, ¿eh? Y decir, pero ¿cómo nosotros no podemos sentir lo mismo? ¿Por qué yo no puedo vivir esa experiencia que veo en esta persona? Cuando uno ve tremendos ministerios que Dios ejerce en personas que aman al Señor, y uno dice, pero ¿por qué esa, la columna de nube está a su puerta y no está a mi puerta? Cuando vemos a hijos de Dios llenos de su presencia, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, ¿y por qué yo no? ¿Acaso no puedo sentirme igual? ¿Qué hace la diferencia? Yo creo que todos quienes buscamos a Dios con sinceridad, todos aquellos que buscamos a Dios con un corazón abierto, dispuesto, tenemos la misma oportunidad de tener esa nube de Dios en nuestra vida, de tener esa nube de Dios, esa columna de nube que nos guíe, que nos fortalezca, que nos anime, que nos socorra, que nos reconforte, esa nube de Dios que nos cubre. Tenemos la oportunidad si hacemos lo que a Dios le agrada. Cuando sintamos ese distanciamiento, ya se habla mucho de distanciamiento social, pero cuando nosotros sentimos ese distanciamiento espiritual de Dios, preocupémonos de examinarnos a la luz de la palabra. Preguntarnos, Señor, ¿qué debo arreglar en mi vida? O mejor dicho, ¿qué debe el Señor a través de su Espíritu arreglar en mi vida? ¿Qué debe el Señor sanar en mi corazón?
¿Qué debe el Señor limpiar? ¿Qué debe el Señor ordenar en mí? Para volver a tener esa posibilidad y esa experiencia maravillosa de tener la nube de Dios en mi casa, en mi tienda, en mi corazón. Hay una cosa importante que es la principal que permite justamente el volver a conectarnos con Dios, y es el sabernos perdonados por Él. El perdón de Dios me permite acercarme a Él confiado. ¿Y cómo se produce esto? Cuando Dios envía a su Hijo a través de Jesús. A través de Jesús, a través de la cruz. Él hizo el acercamiento al Padre. Sin Jesús no podemos acercarnos a Dios. Él es el único medio por el cual podemos volver otra vez a tener comunión con el Padre. Hoy en día hay muchas personas, existen muchas personas distantes de Dios, distantes de la cruz de Cristo, por causa de su ceguera espiritual. No entienden las cosas de Dios. Están ciegos a lo que Dios hace cuando Dios se manifiesta. Pero hay una posibilidad para ellos también, a través de nuestras propias vidas. Al vivir nosotros como a Dios le agrada, muchos mirarán en nuestras vidas esa nube de Dios. Muchos van a ver en nosotros la nube de Dios en nuestras vidas. Y esa columna en forma de nube va a indicar: aquí hay un verdadero hijo de Dios. Aquí hay un verdadero hijo de Dios, pero es Dios quien va a dar testimonio a nosotros a través de su presencia. Esto va a ser señal para que muchos también quieran volverse al Señor. Todo esto sucedió con el pueblo por causa de una indisciplina. Comenzamos hablando el capítulo 32 acerca de esto, la necesidad de ser disciplinados. Y la disciplina en su momento justamente cumplió su propósito con el pueblo, porque ahora el pueblo, cuando nosotros leemos estos capítulos, especialmente el 32, el 33, vemos a un pueblo con otra disposición. Vemos a un pueblo que quiere someterse a Dios. Vemos a un pueblo que ahora reflexiona, a un pueblo que está aprendiendo la lección. Y la oración nuestra, o la oración del pueblo, debiera ser: Señor, gracias por tu corrección cuando estoy errando el blanco. Esa debiera ser nuestra oración cuando sentimos la disciplina de Dios en nuestra vida. Y lo veíamos también en una ocasión anterior. Dios nos ama, por eso nos castiga o nos disciplina, porque nos tiene como hijos. Señor, gracias por corregirme. Gracias por guiar mi vida hacia lo que corresponde, hacia lo correcto. A veces duele, las disciplinas duelen. El correazo duele, el varillazo duele, pero es necesario. Es necesario para que aprendamos a someternos y a sujetarnos al Señor. Como hoy tenemos Santa Cena, quisiera terminar con 3 puntos, 3 lecciones importantes para nosotros. Primero, importante es que cuidemos agradar y cuidemos obedecer a Dios, porque así no habrá consecuencias en nuestra vida. Si nosotros observamos bien la palabra, la obedecemos, no tendremos consecuencias más adelante. En segundo lugar, el alejamiento o la distancia, ¿no es cierto?, que se produce con Dios, tiene solución. Confesar el pecado, arrepentirnos del pecado, mostrándole a Dios que sí queremos cambiar. A través de Jesús nos acercamos a Él. Y número 3, no es necesario que tenga que mirar en otros la nube de Dios, porque tú también
Eres su hija, su hijo. Yo también soy su hijo. Y la nube está en los hijos de Dios. Su presencia está en mí mientras haga su voluntad. Les invito a tener un momento de oración.